hablando, imagínense desde cuántos años, siglos fue inspirada esta palabra de Dios. Y les pregunto, ¿aplica a nuestra realidad? Muchas veces hemos escuchado la frase que todas las respuestas están aquí. Y realmente, ¿cuántos acudimos a la respuesta cuando tenemos alguna situación? Si nos acordamos, si nos da tiempo, si mis ocupaciones múltiples me lo permiten, ya me siento y medio la ojeo. Cuando leía yo el tema, le decía yo a mi esposo, dicen por ahí, ¿no?, que antes de ver la paja en el ojo ajeno, veas primero la viga que tienes en tu propio ojo. Y le decía yo, fíjate que hay un punto, ahí yo creo que nos vamos a identificar muchos, pero ahí llegaremos, en el que le decía yo, me golpea, o sea, me sentí para mí, sentí que Dios me estaba diciendo, ahí está, tú que te quejas, tú que dices. Y muchas veces, sin darnos cuenta, hermanos, caemos en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nos están tratando de mentalizar a que como piense la mayoría es lo correcto. Lo que la mayoría diga, y a veces hasta inconscientemente lo decimos. ¿Qué opina usted, hermana? No, por lo que diga la mayoría. Y todos tenemos criterio propio, todos tenemos decisiones. A veces la mayoría, hermanos, está equivocada, pero por no ser la diferencia, porque ya voy a ser la hermana que cae mal, es que esta te lleva a la contraria en todo. No, hermanos, no se trata de pensar como la mayoría pensaría, se trata de pensar como la palabra de Dios dice que tenemos que pensar. Nosotros somos, ¿qué cosa? La luz, ¿y qué más? Y la sal de la tierra. Y entonces nosotros tenemos que marcar esa pequeña, si ustedes quieren, pero esa pequeña diferencia, no para nosotros, porque ojo, todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, tiene que ser como para Dios. No te fijes si lo que estás haciendo es para la hermana que no te saludó hoy, porque la hermana viene en su mundo y pasó al lado de mi hermana y no me volteó ni a ver, pues la hermana viene en su mundo. La hermana trae un mundo de cosas en su cabeza, pero no nos vamos a poner a ver si me cae bien o no, hermanos. Es un trabajo para la obra del Señor. Bien, y aquí vamos a entrar entonces al siguiente punto, que este sí es el buenísimo, el número 2, hermanos. La educación es neutral. ¿Quién debe educar, hermanos? A ver, suéltense. ¿Quién debe educar a sus hijos? Los maestros. Los padres. Muy bien. ¿Qué dice Deuteronomio 6 del versículo 4 al 9? Gracias. Bien, ¿a quién le da la instrucción Dios de educar? Ahí lo dice el versículo de la Biblia, no lo estoy inventando yo. Dice, y hablarás a tus hijos al acostarse, al levantarse, las escribirás. O sea, es una constante. No es de que, pues yo le enseño y ya, pues la hermana en la escuela dominical que haga su trabajo porque para eso está ahí.
allá que le enseñen a leer. Hermanos, todo lo que hemos estado aconteciendo y los cambios en la manera de pensar, nosotros hemos abierto esa puerta, porque hemos delegado la responsabilidad de educar a nuestros hijos al que está al lado. En este sentido, hermanos, yo creo que los que somos maestros podemos comentar, cierto o falso, que en las escuelas nos quieren dejar a nosotros la responsabilidad de enseñar valores, hábitos, buenas costumbres a los niños, cuando quienes deben educar son los padres. ¿Y cómo vamos a educar? No solo hablando, hermanos, a través del testimonio. A veces el ejemplo arrastra más que lo que yo te pueda decir. Ejemplo, yo le digo a mi hija, oye mi amor, no, mamá, es que quiero probar la coca. No, mi cielo, la coca es malísima para la salud y te daña los huesos, pero me sirvo mi vaso de coca y la estoy bebiendo mientras hablo con ella de esa situación. ¿Cierto o falso, hermano? No comas chatarra y estoy con mi sabrita. No puedo enseñar, no puedo pretender que lleguemos a un objetivo, hermanos, si mi ejemplo, mi testimonio no está en coherencia con lo que estoy diciendo. Que tu decir sea tu hacer, hermanos. Ahora bien, Dios encarga a los padres la responsabilidad de la educación a sus hijos, pero en la educación moderna el Estado o la Iglesia asume esta responsabilidad. Les pregunto, a manera de reflexión, no me contesten, cada quien sabe, ¿verdad?, lo que está pasando en casa. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a leer la Biblia con nuestros hijos? Aunque no sepan leer, pero saben escuchar. ¿Cuántos lo hacemos, hermano? No me digan, reflexionemos. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos temprano para que los niños vengan a la escuela de formación cristiana? Ahí cada quien sabe, hasta yo sé lo que estoy haciendo. Sí, porque luego vienen ellos y aquí le pregunta a la hermana que es su maestra, ¿y por qué no viniste hoy? Es que nos dormimos. ¿Asumo mi responsabilidad? ¿Cuántos de nosotros hacemos el esfuerzo de estar aquí desde las 9 de la mañana? Me imagino que los salones se abarrotan, hermana. Las hermanas no se dan abasto, ¿verdad, hermana? ¿Quiénes deben educar, hermanas? Los padres. ¿Quiénes tienen que enseñar valores? Papás. ¿Cuál es la primera escuela de los hijos? Casa, hermanos. No hay más. ¿Cuál es la primera escuela de los hijos? Casa. ¿Quiénes son los patrones a seguir de los hijos? Nosotros. ¿Quieres hijos buenos? Sé un papá bueno, sé una mamá buena. Claro, buena conforme a los principios que Dios te da. No a como el hombre dice, la hermana Viri es buena porque a su hija le da todo lo que le pide. No, hermanos, no nos confundamos. Tienes que ser bueno con base al fundamento bíblico de lo que Dios dice que es bueno, porque corregir es bueno, ¿cierto? Lo dice Proverbios, no lo digo yo. Si te hace tu hijo, claro, la Biblia no te lo dice textual. Si te hace tu hijo un berrinche, cinturonealo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Exacto, la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces, al buen entendedor, poquitas palabras. Dios en su infinita sabiduría sabe que tenemos la capacidad de discernir lo que dice su palabra. Nada más que igual a veces, pues a nuestra conveniencia, ¿verdad? Lo que creemos que esto sí me queda, esto le queda a la hermana, al hermano Abraham, a él le queda eso que está diciendo la hermana, porque yo lo he visto. Entonces, antes de centrarnos o de ver al que está al lado, primero tengo que pensar en lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Bien,
La educación debe estar enraizada en Cristo y su palabra. Proverbios 22:6. ¿Qué dice, hermanos? Gracias. Instruye al niño en su camino. Este texto, hasta de memoria, yo creo no lo sabemos, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, como padres, nosotros damos las bases, las simientes para lo que nuestros hijos van a hacer en un futuro. ¿Y qué sucede si las bases no están sólidas, hermano? Si habláramos de una construcción, si las bases se mueven, ¿creen ustedes que va a haber una firmeza para poder construir en un futuro? Por supuesto que no. Si nosotros no tenemos buenas simientes, muy difícilmente la construcción en un futuro, hablando de manera metafórica, pues no va a ser buena, hermanos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros desde pequeños empezamos y no nos tenemos que cansar, hermanos? Porque algún día dejarán de ser nuestros hijos, aunque llegasen a morir, hermanos, siempre serán nuestros hijos. Y como dicen por allí, la labor de nosotros como padres no tiene fecha de vencimiento, hermanos. Así te cases y hagas tu vida aparte, cuando algo te pasa, ¿a quiénes acudes? ¿A quién le pides un consejo? Yo en mi caso voy con mi papá y le digo, oye, fíjate que pasa esto y esto, y siempre, hermanos, se los digo sinceramente, que tengo un problema y se lo cuento a mi papá, lo primerito que me dice, hermano, y en el momento me enojo, porque yo espero otra respuesta. ¿Y en quién confías? Eso me da un golpe al alma, porque digo, es cierto. ¿Qué te pasa? Es como una sacudida. Y le digo, pa, ¿es en serio? Sí, mamacita, ¿en quién confías? ¿A quién le creíste? Y le digo, sin tocarme, me cachetea, es cierto. Entonces, las bases que nosotros podemos dejar como padres a nuestros hijos están aquí, hermano. No hay fórmulas mágicas, no hay una metodología que se les pueda escribir y háblale así y dile esto y explícale. No, hermanos, porque cada persona es diferente. Todos somos diferentes. Aún los hijos de un mismo hogar son muy diferentes. ¿O estoy equivocada, hermanos? Los que tienen hijos, sus hijos son igualitos todos, su misma personalidad. Lo que funciona con uno, no te funciona con el otro. Lo que uno no hace, el otro lo hace al triple. Pero ya sabes cómo trabajar al que no lo hace y también al que lo hace 3 veces más rápido. De eso se trata, hermano. De pedir a Dios la dirección, de pedir la sabiduría para poder instruir a nuestros hijos, pero no con fórmulas o métodos que nos puedan dar afuera. Si todo está aquí escrito. Solamente tenemos que tomarnos el tiempo, sentarnos, analizar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Bien, hermanos, ¿alguien quiere comentar algo hasta aquí? Seguimos. Para llevar a los niños a un buen destino es importante brindarles una educación cristocéntrica. ¿Qué significará, hermanos? Exacto, muy bien. ¿Quién más, hermanos? Centrarnos en Cristo para todo lo que tengamos que hacer. Todo lo que vayamos a enseñarle a nuestros hijos tiene que ser siempre mirando el ejemplo de Cristo.
La palabra de Dios es viva y agiliza la mente del creyente quien medita en ella diariamente. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la Biblia, hermanos? Sinceramente, así, con toda honestidad. 10 minutos, pero a la semana. Y si me acordé, el domingo en la mañana porque me van a pedir los capítulos leídos. ¿Realmente cuánto tiempo dedicamos a leer la Biblia? Y no solo leer de ojeada, de vistazo, sino de hacer el proceso de comprender lo que estoy leyendo. Estudiarla, así es. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 5 minutos. Bien, vamos a ver qué dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Otra vez, en el 6, sí. Bien, gracias, amén. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿A qué creen ustedes que se refiera ese versículo, hermanos? ¿A qué creen ustedes que haga referencia a este versículo? Cuando uno tiene conocimiento o poco conocimiento en la palabra de Dios, y el principal conocimiento es hacia Jesús. Decimos a los niños, tienes que ser un niño obediente, así como fue Jesús con su papá José. José era carpintero y les empieza uno a explicar a los niños, tú debes también de ser un niño educado, obediente como fue Jesús. Esa es la forma de enseñarle al niño cómo ser como Jesús. Por eso dice que la educación tiene que ser cristocéntrica, y en esa forma nosotros vamos a irle enseñando al niño, ya sea a nuestro niño, hijo o a nuestro nieto, decirle que también él o ella tiene que ser como Jesús. Como niño era un bebé, un niño, y fue obediente y fue escuchando las palabras que María y José le decían para agradar a Dios. Esa es una forma de educación, llevarlo desde el inicio en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Okay, muy bien, hermano. Ahora sí, hermanito, le escucho. Como cristianos, nosotros nos fundamentamos en la ética cristiana, porque también existe la ética secular. La teología habla de las dos, pero cuando hablamos de la ética cristiana es mucho más profunda, porque la ética cristiana va apegada a la palabra de Dios. Es decir, nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a Dios mismo, para poder enseñar la ética cristiana. Y la ética cristiana encierra muchos valores como por ejemplo la honradez, la integridad, que son valores que muchas veces nosotros conservamos. Por ejemplo, si nosotros nos pasamos un alto, estamos perdiendo nuestra ética cristiana, porque estamos pasando sobre las leyes civiles, que aunque son leyes civiles también nosotros tenemos que regirlas. Entonces
nuestra integridad está quedando manchada delante de los ojos de Dios, obviamente, ¿no? Porque delante de los hombres pues no nos importa mucho, obviamente, ¿verdad? Pero si hablamos de la ética cristiana delante de los ojos de Dios, entonces estamos cometiendo una falta, ¿no? Ahora, eso no quiere decir tampoco que nos vamos a ir al infierno, ¿no? Pero estamos siendo deshonestos. Y cuando nuestros hijos que van con nosotros en el coche ven que ya nos pasamos un alto, pues para ellos van a pensar que eso es normal hacerlo, que es natural. Entonces cuando ellos sean grandes van a hacer lo mismo que nosotros hicimos. Entonces por medio del ejemplo, entonces nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos. Ahora, con lo que respecta a la educación tiene que ser, obviamente, los padres, pero nosotros como padres primero tenemos que educarnos y, como bien dice la palabra de Dios, tenemos que tener el conocimiento, pero no el conocimiento secular, porque ese no nos va a ayudar en nada, sino el conocimiento en Cristo. Por eso la hermana repetía, tenemos que ser cristocéntricos. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, nuestras acciones, nuestras actividades, los valores que vamos a inculcar a nuestros hijos, tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a cómo Cristo se lo hizo. Cuando Cristo empezó su ministerio aquí, Él nunca dijo, háganlo porque así me es conveniente a mí. No, es que mi Padre así lo quiere. Nunca hizo nada por sí mismo. Todo siempre fue con permiso del Padre. Por eso nosotros también tenemos que hacer eso mismo y educarnos pues bíblicamente, ¿no? Para no alargar mucho esto. La Biblia es nuestra base y ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos. Escuchaba yo hace un ratito, tenemos que estudiar la Biblia y estudiarla un poquito más a fondo. Pero a veces el tiempo quizás no nos alcance, pero cuando menos tenemos que leerla. Sobre todo, por ejemplo, los salmos, los proverbios. ¿Cómo enseñan muchísimo los proverbios y los salmos? Y si algo no lo entendemos, bueno, pues aquí hay muchos hermanos que pudieran ayudarnos con ese tema. Así que yo les invito pues para que sigamos leyendo nuestra Biblia y cualquier cosa que no entendamos, aquí está el pastor y aquí están los ancianos. Gracias, hermano. Sí, como ponía el ejemplo el hermano, estamos decidiendo entre lo bueno y lo malo, ¿no? Por eso les decía, todo me es lícito, dice la Biblia. Tú te puedes pasar el semáforo, tú puedes decir una mentira. Eres libre, porque disfrazamos lo que hacemos. Ejemplo, voy a retomar el ejemplo del hermano que habló del semáforo. Me toca dirigir y ya voy tardísimo. Dios mío, perdóname, tú sabes que es por llegar a tu casa y me paso el alto. ¿Sí o no, hermano? Cosas tan simples, cosas tan simples. Ay, ¿cuántos capítulos leyó hermana Viri? 5. Dios mío, perdóname, nada más no leí, no me dio tiempo, pero esta semana los leo para los 5 que ya dije, más los que me tocan esta semana. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que hacemos? Justificar. Por eso entra la ética cristiana. Justificamos nuestras acciones para con los hombres. Justificamos nuestro actuar. Hice esto, Dios mío, o cuando vamos a decir algo, nos anticipamos. Que Dios me perdone, pero la verdad que la hermana Viri me cae re mal. Pero ya le pedí perdón a Dios, ya lo puedo decir. No, hermanos, no nos confundamos, no nos justifiquemos. No creamos que ya con eso Dios va a decir, ay, que ya me pidió perdón Viri, ya no se lo cuentes. Como dijo el hermano, no quiere decir que ya con eso, diría mi hijo, tienes tache. Pero si eres consciente que lo que hiciste no estuvo bien. ¿Cierto o falso? Porque cuando Dios nos creó, nos dio ese entendimiento y nos dio la sabiduría que solo proviene de Él, de nadie más, hermano. Nosotros no somos autónomos, nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos. Nosotros tenemos a alguien que está con nosotros y a través de su palabra nos bendice y nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Bien, vamos al tercer punto, hermanos, ya casi vamos. La enseñanza bíblica de vocación ante la idea marxista. ¿Qué es vocación, hermanos? ¿Qué dice por ahí la presentación?
¿Qué es vocación? Es una inclinación o interés que es dado por Dios y no es invento del hombre. No son palabras que un pensador famoso dijo, voy a ponerle vocación a esto. No, hermanos. ¿Qué dice Efesios 4:1? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es tu vocación, hermanos? Todos tenemos un don, una vocación, un talento, una habilidad, sinónimos, pero es lo mismo. ¿Cuál es el talento que tú tienes? ¿Ya lo descubriste? Es decir, es algo que se te da de manera natural porque Dios te la dio. ¿Cuál es tu vocación? Cuéntenme, ¿en qué creen ustedes que son buenos? ¿O descubrieron que tienen la habilidad para? Por ejemplo, yo, por ejemplo, mi vocación es dar clases. Yo me siento como pez en el agua cuando estoy dando clases. Yo sé que es mi vocación, me gusta hacerlo. ¿Cuál sería la vocación de ustedes? ¿Ya descubrieron en qué son buenos? ¿Qué es lo que les gusta hacer? Hay hermanos que tienen el don de la oración, ¿sí o no? Que tú de verdad te acercas y le dices, hermana, ¿me puede apoyar en oración por esto? Porque tú te das cuenta de la habilidad o del don que Dios le dio. Les pregunto, hermanos, si yo paro a cualquiera de ustedes a cantar aquí al frente, ¿cantarían? No, ¿verdad? Porque habemos, me incluyo, quienes no tenemos ese don de cantar. Si yo pongo, por ejemplo, les pongo un trabajo ahorita, un trabajo manual y a todos les va a quedar preciosísimo. No, ¿verdad? Porque habemos quienes no tenemos la habilidad de hacer trabajos manuales. Sin embargo, cada uno de nosotros sí tenemos algo en lo que somos buenos. Sí tenemos un don o un talento que Dios nos ha dado. La vocación nos debe llevar a producir una obra de valor y esto es el reflejo de la gloria de Dios. Y todo lo que hagas, hacerlo como para Dios. La vocación entonces nos debe de llevar a producir, a servir, hermanos. El versículo que leyó nuestro hermanito dice que andéis conforme a la vocación con la que fuiste llamado para servir. Termina el texto. Cuando hay alguna actividad en la iglesia y algunos hermanos ya sabemos, ¿no?, en qué somos buenos y te invitan, ¿qué dices? Ay, hermana, me encantaría, de verdad, con todo mi corazón, yo sí quisiera, pero no tengo tiempo, hermana, tengo muchas cosas que hacer. ¿Estamos produciendo una obra de valor para la obra del Señor? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Los talentos escondiéndolos, ¿verdad? Que no me vean que yo sé hacer dibujos bonitos en grande porque ya me van a agarrar para la EBB todos los años. Que no me vea la hermana Viri que me gusta dar clases porque ya me va a poner de maestra en la EBB y no, yo no. Si me pagan, sí voy. ¿Se dan cuenta? Cómo la mentalidad cambia cuando nosotros vamos abriendo la puerta a lo que piensa la mayoría allá afuera y la vamos combinando con los pensamientos que dice la Biblia. Cada ser humano es llamado a poner su vocación al servicio del Señor. Es decir, todo lo que Él te ha permitido que hagas, que tengas, que seas,
tiene que ser únicamente para su gloria. Hermanos, todos hemos desarrollado habilidades, destrezas, porque Dios así lo ha permitido. Los que somos buenos en una cosa, a lo mejor no somos buenos en otra, sin embargo, en algo podemos servir y aportar aquí en la iglesia. Yo escucho que a veces dicen, hermanos, el lunes hay cambio de cortinas en la iglesia. Me imagino yo, porque también yo no he venido nunca, me imagino yo que hay como 180 hermanas aquí esperando su plancha para que planchemos las cortinas. ¿Cuántas son las que vienen? Las de siempre, ¿verdad, hermana? 2 o 3 que toda la vida están dispuestos a poner ese servicio en la obra de nuestro Dios. Hay cosas que son tan simples, hermanos, pero en esa simpleza es donde está la diferencia. Cuando te dicen, hermana, ¿será que pueda usted cocinar ahí les voy a hablar de mi ejemplo. Ahorita que estamos con la EBB, hermanos, estamos acercándonos a algunos hermanos que sabemos pues que tienen alguna afinidad o que tienen alguna habilidad, porque los hemos visto en años anteriores y ya nos pasó que nos dijeron, denle paso a las nuevas generaciones. Ya estamos cansados, hermana, que vengan los que vienen más jovencitos. Lo dijo la hermana, ¿no es cierto? Sí, sí, hermanos, es que es real, de verdad. O cuando les decimos, hermana, es que podría ayudarnos en la cocina porque mire esto. Ay, hermana, es que sí quisiera, pero es que va a estar, voy a hablar de mi esposo, va a estar el hermano Abraham en la cocina y me cae re mal. No, con ese yo no cocino, no me va a salir el guiso, hermana. Digo, es muy respetable. Yo respeto, ¿verdad? Solamente quiero que reflexionemos que nuestro decir y nuestro hacer tienen que estar en armonía para con la obra de Dios, no para con el hombre. ¿Por qué estamos nosotros aquí, hermanos? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? ¿Por qué hemos venido? Alabar a Dios, servirle. ¿Qué más? Espiritualmente, claro, agradar a Dios, porque fácilmente nos pudimos quedar enclimados y que la cama hoy domingo te abraza riquísimo para que no te levantes, ¿cierto? Nos pudimos quedar, pero algo nos hizo estar aquí, una necesidad de tener ¿qué cosa? La presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, no perdamos de vista cuando alguien nos invite a servir, en poner en obra, los dones que nuestro Dios nos ha dado. Y por último, hermanos, vamos al punto número 4, la enseñanza bíblica del trabajo ante la idea marxista. Aquí en este punto vamos a observar cómo el trabajo para esta persona, para Carlos Marx, es considerado y cómo dice la Biblia que realmente debe ser considerado el trabajo. Y dice el primer punto que Carlos Marx dice que Dios es solo una idea. Algo o alguien en quien creer, el hombre necesita algo o alguien en quien creer y hasta cierto punto a quien echarle la culpa. Ay, Dios mío, ¿por qué permitiste esto si tú sabías que no quería yo eso? Él dice que Dios es solo una idea y es una idea que el hombre se inventó, según él, obviamente. ¿Cuál es la realidad o lo que dice es más, en la palabra de Dios, Dios ni siquiera dice al inicio. Vamos a leerlo para que ustedes vean. Génesis 1:1. ¿Cómo se presenta Dios?
Siguiente diapositiva, hermano, por favor. ¿Cómo se presenta Dios? ¿Quién encontró Génesis 1, versículo 1? Ya no encuentran Génesis, hermanos. Ya se me durmieron. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo se presenta Dios? Como el creador, hermanos. No necesita decir yo soy esto y esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y no hay más. Él es el creador. Carlos Marx dice o inventó una teoría del valor trabajo, es decir, tú solo vales por lo que produces. Si produces, si trabajas y esto, pues eres bueno. Pero si no sirves o si no haces o no generas, pues no tienes valor. Pero ¿qué dice Mateo 5 del versículo 13 al 16? Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Hay que poner manejo bíblico, hermanos. Sal de la tierra, pero si la sal desbendeciere, ¿con qué será salda? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Gracias. Nosotros fuimos llamados para servir siendo la sal y la luz de la tierra. Con ese propósito fuimos creados. Entonces yo no necesito demostrarle al hombre que yo valgo, porque desde que Dios me creó yo soy alguien. Yo ya no tengo que comprobarle a nadie mi valor. No tengo que ir diciéndole, hey, ve, yo he estudiado esto. No necesito, hermano. Porque Dios ya me creó con un propósito y he sido llamada para servir siendo la sal y la luz de la tierra, a través también de mi testimonio. A veces en la iglesia somos unos y poniendo el pie afuera somos otros, como por ahí escuchaba yo, como vecinos, hermanos. Si yo le pregunto a un vecino de todos nosotros, ¿cómo es la hermana Viri? Es repleitista, ni la puedes voltear a ver porque ya te está diciendo, ¿qué me ves? Pero aquí en iglesia Viri sonríe, hola hermanito, me da gusto, ¿cómo estás hermanito? La más buena onda. ¿Se dan cuenta? Tenemos que poner nuestro testimonio, por ejemplo, ese es el que va a hablar, hermanos. Yo no tengo que decirte, hermana, yo oro todos los días, hermana, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo canto, yo eso, pero mis acciones o lo que ustedes ven dista mucho de lo que yo te estoy diciendo. Ay, hermano, mi hijo nunca canta ni una canción, ¿dónde vas a creer eso? No. Y el hijo de esa hermana ve todo lo que dice. Pero cuando ves a mi hijo andar ahí, te das cuenta, esa hermana dice que el hijo canta y le gusta y ve cómo es re grosero, ¿sí o no? Porque eso es lo que nos va a dar información, no lo que yo diga, lo que haga, hermanos. Bien, el tercer punto dice Carlos Marx que el trabajo es un mal necesario. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, si no trabajo, no como? Ahí es donde a mí me pegó, porque les cuento, dijeran por ahí, en contexto, una mañana, yo me levanto todos los días temprano porque tengo que viajar a mi trabajo, gracias a Dios. Y mi hijo me dice, mamá, se levanta, ¿vas a ir a trabajar hoy? Sí, mi amor, tengo que ir a trabajar. Yo ya, desde que me levanté resignada con mi derrota de ir a trabajar.
Sí, mi amor, tengo que ir. Mami, acuéstate otro ratito. No puedo, hijo. Si no trabajo, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cuántos de nosotros no lo hemos dicho, hermana? Si no trabajo, no hay comida. ¿Y quién te va a comprar esos zapatos? Ese juguete tan carísimo que quieres. Y nos hemos vuelto esclavos de esta mentalidad, de ver el trabajo como un castigo, lejos de verlo como una bendición de Dios, porque la Biblia dice que el trabajo es una bendición de Dios. A través del trabajo, Dios en su infinita providencia nos permite, hermanos, poder adquirir todo lo que nosotros tenemos, comida, zapatos, vestido y las comodidades que son permitidas. Nadie está tachando como malo el que alguien pueda tener sus comodidades, porque la misma Biblia dice que lo puedes tener, pero no desviar tu corazón en lo que tienes, ahí sí está el peligro. Tú puedes tener todo lo que quieras, pero no puedes permitir que esos bienes te lleguen a cegar, a perder de vista el objetivo. Dios no está peleado, hermanos, con que nos eduquemos, con que nos preparemos, con que tengamos aspiraciones. Por el contrario, Dios dice, hazlo, pero todo lo que aprendas, aplícalo aquí, no necesitas el campo de afuera, aquí está el campo para que lo hagas. Dicen por ahí que la mies es mucha y los obreros muy pocos, hermanos. El trabajo entonces no debe ser visto como un mal necesario. Es que pues, necesito trabajar, si no, ¿de qué vamos a vivir? Sino por el contrario, cambiar la perspectiva del trabajo. A través de lo que hago, Dios me permite adquirir un sueldo pues para tener comodidades. Cambiar la forma en que vemos el trabajo que realizamos todos los días. Que al final, hermanos, yo creo que la mayoría estamos trabajando en algo que nos gusta, ¿sí o no? Yo pienso, porque debe ser horrible irte a trabajar en algo que odias. Yo pienso. Y sin darnos cuenta, estamos cayendo en la mentalidad de decir, ay, pues ya, hoy voy a ver otra vez a mis 30 alumnos. Ay, ya. Sí vino a INSA, que es terrible. Ay, sí vino, ay, ya ni modo. No, hermanos. Cambiar la forma en que vemos las cosas y cambiar la forma en que percibimos el trabajo. Y por último, Marx considera al hombre en su propia autorrealización. ¿Qué será autorrealización? Ya es el último punto, hermanos, ya no se duerman. ¿Qué será autorrealización? Autosuficiente, ¿qué más? Que solo uno lo hace, que no depende de nadie. Gracias, hermano. Aspiraciones personales por tu propio medio. Es que si yo hoy soy, no sé, jefa en tal área, es por mi conocimiento, porque yo me lo gané. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, hermano? Quizás inconscientemente, no con el afán de dejar a Dios a un lado, pero sin darnos cuenta, lo hacemos. A mí me pusieron porque pues ellos ven que soy, antes de mí, como es después de mí, no hay nadie mejor que yo. Por eso me eligieron. No, hermanos, nosotros no somos autosuficientes, nosotros dependemos ¿de quién? De Dios. Por gracia de Dios soy trabajador de tal y tal lado, o gracias a Dios estoy trabajando aquí, aquí, aquí. Y, perdón, por la voluntad de Dios, así es, porque Dios así lo ha decidido, me ha querido favorecer que yo esté haciendo esto o esté haciendo aquello. La realización, el servicio y la adoración se entrelazan en nuestros deberes para con Dios. No puede haber una sin la otra
y sin la otra. Es así, de continuo. Hablamos de realización, que tú te sientas bien con lo que has logrado o con lo que quieres lograr. Hablamos del servicio, de eso que has conseguido, aplicarlo en la obra del Señor. Y hablamos de adorar a través de tus dones al Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, y con eso terminamos. Primera de Corintios 10, 31. Si bien coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que todo lo que tú hagas sea con el único propósito de glorificar a Dios y de que Dios los hombres vean reflejado a Dios en tu vida. No es suerte, hermanos. No eres tú, no se trata de ti, se trata de quién está contigo, quién está haciéndolo todo para que a ti te vaya bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? ¿Sí? Hacerlo, ¿no? En ese caso, en cuestiones de la vocación. En cuestiones del marxismo, pues eso se enfoca más a una persona, a una mentalidad, un idealismo, pues que esta persona tuvo y que a él le funcionó, pero realmente, hablando ya en una vida espiritual, ¿en dónde quedó su alma? De Marx. O sea, obviamente está en el infierno, ¿no? O va para el infierno que vuela. Entonces, aquí la idea es a dónde queremos nosotros pasar nuestra eternidad. ¿La queremos pasar en la bendición de Dios estando allá en el lugar que fue a preparar para nosotros? ¿O queremos pasar nuestra eternidad en el infierno? Entonces, si nosotros queremos estar con Dios, entonces tenemos que apegarnos a las leyes, a las normas que Dios ya estableció, ya las dejó establecidas ahí en su palabra. Solamente tenemos que obedecerla. Sería el último comentario, ¿no? Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano. Gracias. En cuanto al marxismo específicamente, nos habla, creo, sobre el yo, sobre lo que yo tengo que requerir o hacer, aún esté a costa de cualquiera. Entonces, eso como cristianos nosotros lo tenemos que tener bien definido, porque a veces decimos esto, que lloren en su casa antes que lloren en la mía. Entonces, eso no lo debemos llevar nosotros. ¿Por qué? Porque entonces yo no estoy reflejando un verdadero cristiano. El cristiano debería decir, lloremos juntos o gocémonos juntos. Y entonces es algo que tenemos que tener bien definido, porque por ejemplo, yo ahorita estoy pasando por una situación en la que puedo decir esto, no, pues a mí no me afecta, puedo salir adelante, pero puede afectar a mis compañeros de trabajo. Entonces, es algo que tenemos que ser empáticos,
¿sí? Y dentro de esto creo que entra el marxismo, siempre pensando en los demás antes que en mí misma o que en mí mismo como cristiano. Ese es mi comentario. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, y pues ya como a manera de conclusión, recordemos que nosotros tenemos que producir, dice por allí que hay que producir algo, pero nosotros vamos a producir frutos. ¿Y cuáles son esos frutos, hermanos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera. Como dice la hermana, antes de pensar o de anteponerme, porque esa es la palabra, antes de anteponer mis necesidades a lo que los demás necesitan, es pensar, acuérdense, cristocéntricos. ¿Qué dice Dios que debo hacer? ¿Estaré poniendo en práctica algún fruto del Espíritu? ¿Estaré haciendo lo que Dios quiere que haga? Entonces, esto que nos lleve a reflexionar sobre lo que estamos enseñando, sobre lo que estamos haciendo con nuestros hijos, porque la base, hermanos, es desde pequeñitos, desde ahí viene la instrucción. Ya lo que no se hace en la infancia, hermanos, muy difícilmente podremos concretarlo en la adolescencia, porque es la etapa de transición más difícil. Quiera nuestro buen Dios, hermanos, darnos la sabiduría para conducirnos y permita, ¿verdad?, que todo lo que hagamos tenga solamente el propósito de darle gloria y honra. Que Dios nos bendiga, hermano.